Bueno, Andrea, un placer recibirte en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires para dictar este seminario tan enriquecedor. En esta oportunidad nos gustaría conversar acerca de tu último libro, Los Artesanos de la Enseñanza, acerca de la formación de maestros con oficio. Pensamos con Luciano algunas preguntas y la primera sería, a lo largo del libro puede apreciarse una vasta influencia de intelectuales como Sennett, Dewey, Louvet, entre otros, que ayudan al lector a entrar rápidamente en el análisis de la profesión docente. Sin adelantar demasiado el libro, ¿cuáles son los aportes que recuperás de ellos para repensar la enseñanza? Bueno, ante todo saludarlos, gracias por la invitación, por este espacio, por darme la oportunidad de hablar de Los Artesanos de la Enseñanza, un libro que yo quiero mucho, que para mí es muy importante y que ha tenido también mucha llegada, mucha difusión y buena recepción entre los docentes, en las universidades. Digo, uno escribe y produce para eso. En realidad sí, los artesanos, fundamentalmente el nombre y lo que trata el libro tiene como pilar fundamental de inspirador a Richard Sennett y su obra El Artesano, ¿no? Y yo creo que es un gran aporte para la enseñanza lo que Richard Sennett propone acerca de la enseñanza del artesano, y yo trato de recuperar para la enseñanza, que tiene que ver con esta construcción artesanal, ¿no? De lo que se genera, se produce, y el protagonismo que cobra en este caso, o en nuestro caso, los docentes como artesanos de la enseñanza. El protagonismo en la producción de distintas enseñanzas, de lo que yo llamo distintas maneras, formas de enseñar. Creo que este carácter artesanal, que es no solamente un hacer, sino que también reúne o convoca el pensamiento, el sentimiento, el compromiso para y con lo que se hace, es muy importante para poder entender la enseñanza y poder posicionarnos fundamentalmente como enseñantes o como docentes en las escuelas de hoy, ¿no? Un poco esta concepción se diferencia de lo que era el docente concebido como un mero aplicador o reproductor, ¿no? de estrategias, de conocimientos. Hoy por hoy se necesitamos, ¿no? Ser docentes constructores, docentes creadores, de distintas maneras o formas de enseñar, que tendrán que ser diseñadas, probadas y desarrolladas según las distintas situaciones que el docente tenga que afrontar. Por otro lado, vos me preguntabas, Louvet tiene que ver porque Louvet es de un pensamiento más sociológico. Precisamente lo que hace en su libro, El declive de las instituciones, es caracterizar a las instituciones en esta etapa de la modernidad, y fundamentalmente los distintos trabajos, profesiones u ocupaciones, dice él, que enfocan o que se ocupan de las personas. Y justamente la docencia es un oficio, tal como lo diría Louvet, que se desarrolla con y sobre otros, ¿no? Dice Louvet. Y yo digo, bueno, la desarrollamos con y sobre otros para que esos otros y otras que estamos educando, a quienes estamos enseñando, obren a su vez sobre sí mismos, es decir, se formen. Entonces, lo que hace Louvet es hacer una caracterización de cómo han cambiado las instituciones en esta etapa de la modernidad, y habla precisamente del declive de las instituciones o de la debilidad institucional, para dar cuenta de un proceso donde ya las instituciones no sostienen
ni legitiman, como lo hacían antaño, en la etapa de la modernidad sólida, podríamos decir, las acciones y decisiones que tomamos quienes trabajamos en esas instituciones digamos, nuestra tarea en tanto educadores, formadores de personas. Entonces digo, en estos marcos debilitados, en estas instituciones cambiadas y cambiantes, también tenemos que saber, en nuestro caso, y poder enseñar, donde ya los procesos de legitimación tenemos que asegurarnos quienes a diario habitamos esas instituciones. Entonces me parece que Daudet, dicho rápidamente, da un marco, un buen marco que a mí me parece potente para precisamente habitar en nuestro caso lo que serían las escuelas y las aulas de hoy. Y desde este lugar me parecía que, digamos, un aporte interesante, el aporte de CENET en este sentido. Entonces, cómo nos reposicionamos en estas instituciones y la exacerbación de este lugar del docente creador, del docente productor, ¿no? De aquel que artesanalmente va construyendo su trabajo y donde, por último, Dewey juega un protagonismo fundamental. Dewey, otro autor que tomo también es La Rosa, la experiencia, ¿no? En este sentido, tanto la experiencia que el docente va construyendo, como también la experiencia de otros y la propia experiencia de los docentes, también como un pilar o un referente importante para la producción de lo que yo llamo de estas obras de enseñanza, ¿no? A mí me parece muy importante recuperar, poner en valor la experiencia y los saberes que derivan de la experiencia, ya sea de la experiencia vivida por uno, de la experiencia vivida por otros, porque estos saberes son potencialmente muy potentes a la hora de tomar decisiones, de hacer estas creaciones, estas producciones. Uno no las hace de la nada, sino que los saberes de la experiencia son un referente fundamental, como también lo son el cuerpo de conocimientos más formalizados, ¿no? No es que uno crea, produce enseñanzas de la nada, sino que los referentes son los saberes de la experiencia, como decíamos, y el cuerpo de conocimientos específicos, sean conocimientos disciplinares o conocimientos pedagógicos. Bien, en relación a eso, a esta relación que colocás muy bien en este momento entre teoría y práctica, vos además en el libro le agregás el componente del sentimiento. ¿Cómo crees que se está trabajando hoy en la formación docente en esta vinculación entre hacer, pensar y sentir? Bueno, para mí es fundamental. Por una parte, en la formación, si nosotros entendemos que el artesano es aquel que no es solamente un hacedor o un reproductor o un aplicador, como decíamos, sino que necesita pensar, necesita de un pensamiento que precisamente sostenga esas producciones. Como diría Sennett, es fundamental, ¿no? Esta unión entre pensamiento, acción y sentimiento también, y muchas veces la formación tiende a disociar aquello que en el ejercicio, digamos, que en el oficio va unido, ¿no? Entonces, muchas veces en la formación profesional tenemos instancias destinadas al conocimiento e instancias destinadas a las prácticas, entendiendo a las prácticas como un hacer. Entonces, cuando los docentes tienen que afrontar situaciones de enseñanza, muchas veces no pueden poner a dialogar estos conocimientos que decíamos son referentes, ¿no? para la acción, porque nadie se los enseñó. No alcanza con proveer de conocimientos, sino enseñamos también o no formamos a los docentes para que puedan apelar a los conocimientos. Y hay un concepto que trabajábamos en el seminario de cómo formamos a los docentes para que puedan disponer de los conocimientos y utilizarlos como herramientas, ¿no? Y ponerlos al servicio de estas producciones y de estas creaciones. Esto es importante que vos me preguntás porque esta asociación hay que enseñarla, ¿no? Diría Sennett, el artesano tiene que aprender a usar las herramientas de su trabajo. ¿Cuáles son las herramientas de un docente para producir artesanalmente su trabajo? Y bueno, los conocimientos, los saberes de la experiencia,
Y esto la formación tiene que asegurarlo a través de también maneras o formas de formar que más que disociar, asocien, ¿no? Pensamiento, acción, y también lo que es el motor de estas producciones, de estas creaciones, que es el sentimiento, que es el compromiso, ¿no? Fundamentalmente, que nos lleva precisamente a generar las mejores condiciones a través de nuestras enseñanzas para que todos y todas puedan aprender, porque eso tiene un valor social, un valor político que trasciende, ¿no?, el mero acto pedagógico. Digo, si nosotros, es el compromiso, el compromiso con la transmisión cultural, con la formación de las futuras generaciones, lo que nos va a llevar o lo que nos va a mover a buscar y hacer todo lo posible por encontrar la manera o las maneras de que quienes están en la escuela aprendan, ¿no? No que algunos sí, otros no, en algunas, porque esto tiene, digamos, una consecuencia que va mucho más allá de la escuela y tiene que ver también con un principio de justicia social, digo, ¿no? De lo que podemos contribuir como docentes para la construcción de una sociedad más justa. Entonces digo, ese compromiso con la formación, con la transmisión cultural, es lo que precisamente nos va a mover, ¿no?, hacia esta construcción o estas búsquedas. Y eso también hay que transmitirlo. Y tiene mucho que ver aquí el lugar del formador. Como decíamos, no es que uno va a enseñar compromisos, sino que son muchas veces nuestros propios posicionamientos ante la enseñanza, lo que, y hacia también cómo enseñamos, lo que va a demostrar, ¿no?, el compromiso, y va a poner en valor también nuestro oficio y aquello que hacemos, precisamente por la trascendencia que tiene, mucho más allá del aula o de la situación o de la escuela en que acontezca. Entonces digo, estos son componentes importantes que la formación también tendría que poder asegurarlo. Antes se hablaba de la vocación, ¿no? Pero también Louvet, me preguntabas, hace referencia a que todas estos oficios, estas ocupaciones, estas profesiones que tienen por objeto, entre comillas, personas, y sí, más allá de las competencias, dice Louvet, técnicas o de los conocimientos específicos, requieren de valores que están puestos en juego, que son precisamente lo que sostienen y lo que motorizan las decisiones y las acciones que nosotros realizamos en el momento de tener que actuar con otros y sobre otros. Así que me parece que eso es importante, que la formación pueda asegurar. Se les dice en la artesanía, mano y cabeza no se separan, yo digo mano, cabeza y corazón, ¿no? Hay algo ahí del sentimiento y del compromiso que nos mueve, ¿no?, a educar, a enseñar y a saber y poder hacerlo en las escuelas de hoy. A lo largo del libro se puede apreciar una preocupación genuina por lo que es las subjetividades de nuestras nuevas infancias y juventudes. Si, como afirmás, la escuela ya no es lo que era, es posible advertir que esas subjetividades tampoco. Entonces, frente a esta posible incertidumbre, ¿cuáles son los saberes que los docentes deben enaltecer desde un abordaje ético-político para que la escuela pública siga teniendo relevancia cultural? Sí, en principio hubo muchos cambios que se juegan dentro de las instituciones, dentro de las escuelas, con cambios sociales, culturales, ¿no? Las juventudes, las nuevas generaciones, los vínculos que se establecen entre adultos y jóvenes ya no son los mismos. Y todas esas diferencias, los jóvenes, los consumos culturales, las tecnologías, todas esas diferencias que antes quedaban fuera de la escuela, hoy se juegan en las situaciones de clase, ¿no? Se juegan porque los jóvenes, lo manifiestan, lo imponen, exigen reconocimiento, ¿no?, hacia esas formas culturales. Que incluyen los modos de socialización, formas de comunicación, muy asociadas a la tecnología, con que los jóvenes se mueven
incluso fuera de la escuela. Y no solamente los jóvenes, sino también los más chicos, digo, ¿no? Y ha también cambiado mucho el vínculo entre las generaciones. Hoy un adulto, ¿no? No está solamente lo que dice un adulto o lo que sostiene un adulto, no está tampoco, como decíamos, con la escuela reconocido y legitimado per se, sino que hay toda una actividad de construcción, de legitimación de lo que se dice. Y bueno, nosotros que trabajamos con otros y sobre otros, todos estos vínculos, estas relaciones que antes estaban aseguradas, institucionalmente hoy hay que construirlas, ¿no? Hay que construirlas sin perder de vista, bueno, la posibilidad de que estos vínculos pedagógicos están mediados por cuerpos de conocimiento, por porciones de la cultura, que hay que poder asegurar, ¿no? Una justa distribución y que realmente todos puedan apropiarse de este bagaje cultural que está previsto para que ocurra. Nosotros esperamos, ¿no? Que muchas veces ocurre un modelo, ¿no? Idealizado de lo que es un estudiante, un alumno, atendiendo quizás a modelos incorporados o a estudiantes de otras épocas, y seguramente nos vamos a encontrar con situaciones y realidades que vamos a sentir ajenas a la escuela, a la escolaridad, y sin embargo, bueno, tenemos que digamos, y ahí también tiene mucho que ver la formación, formar docentes que puedan trabajar con los jóvenes de hoy y que fundamentalmente tengan también, como decíamos en el seminario, una actitud de apertura, ¿no? Porque no tenemos por qué nosotros, bueno, no somos, no hacernos los jóvenes, ni pensar que, como dicen algunos, tenemos que ser jóvenes para entender a los jóvenes, no, pero sí una actitud de, como diría Bauman, Sigmund Bauman, que yo también lo refiero, una actitud de apertura y de proximidad, diría Bauman, ¿no? Hacia los otros, de conocimiento, ¿no? Bueno, a ver qué les pasa, quiénes son, estar atentos y precisamente aprender también de ellos y de ellas. Aprender para tomarlo, digamos, a nuestro favor, para a partir de allí poder enseñar, ¿no? También dábamos ejemplos, como nosotros, bueno, ¿qué les pasa a esos grupos? Que no solamente qué saben y contemplar sus saberes previos, sino también qué sienten, qué les gusta, qué les preocupa. Y entonces esos pueden ser importantes también motores o referentes desde donde encarar o desde donde empezar a pensar nuestras enseñanzas. No para quedarnos ahí, con lo que quieren, con lo que les gusta o con lo que les pasa, pero sí para a partir de ahí, ¿no? Poder convocarlos, preparar, digamos, una clase donde ellos se sientan convocados y algo fundamental, reconocidos y respetados en eso que son, porque muchas veces estas idealizaciones que construimos acerca de un alumno ideal, de un alumno de otra época, lo que hace precisamente es desconocer o desprestigiar a quienes son hoy los alumnos. Pasa mucho en la escuela secundaria, ¿no? Y desde esos lugares de desvalorización, de no reconocimiento, es muy difícil que alguien se posicione en el lugar de aprender algo, de ese docente que no lo reconoce, no lo respeta. Entonces son estos posicionamientos los que yo creo que son fundamentales, ¿no? Para establecer un vínculo pedagógico mediado por el conocimiento y desde ese lugar, digamos, generar las mejores condiciones para que otros y otras puedan aprender. Vos haces un diagnóstico muy interesante en el libro acerca de los rasgos individualizantes o meritocráticos que aparecen en el grueso social, pero que también han ingresado como reflejo, podríamos decir, a los diferentes campos disciplinares. La pregunta tiene que ver con qué espacios crees que hay que revitalizar para generar prácticas cooperativas o solidarias como las que sí aparecían en el taller de artesanos pensando en CENER, y también cuál es el peso que le conferís al Estado también para generar esto en clave pública. Bien, bien.
Sí, es muy importante, porque yo creo que es la otra característica o dimensión fundamental importante para pensar la enseñanza en la actualidad, ¿no? Esto de saber y poder enseñar en las escuelas de hoy, que tiene que ver con esta dimensión colaborativa o cooperativa del oficio, ¿no? Que así como decíamos, por la producción y la creación supera la aplicación, en este caso, estas formas colaborativas y cooperativas también son superadoras de la individualidad, ¿no? En la que muchas veces los docentes se colocan y se han colocado porque el mismo dispositivo escolar, ¿no? Asigna un docente en cada aula y digo, como que los procesos pedagógicos pareciera que se juegan en espacios donde hay un docente con un grupo de alumnos de una asignatura o de un grado, y creo que precisamente dadas las características de la enseñanza, con todo lo que venimos hablando, con las complejidades que tienen en el presente, pero complejidades muy desafiantes, ¿no? Que nos llevan precisamente a pensar, a imaginar, a producir y demás, hoy por hoy necesitamos de otros, ¿no? No es que hay que trabajar en conjunto, colaborativamente o cooperativamente porque esté de moda, sino que necesitamos de esos otros para pensar juntos, para planificar juntos, para abordar, ¿no? Problemáticas que cuando uno se pone a trabajar con otros se da cuenta que son problemáticas comunes. Que ya no es el problema del docente de un grado o del otro, sino que uno, y ahí viene la digamos, importancia de construir la escuela o de organizarla, diría Dubet, entendiendo el lugar de la escuela como el espacio de lo público, como un espacio común que reúne no a una sumatoria de docentes, sino que reúne a un colectivo que se junta, digamos, o que se necesita y se reúne y se une en función de los temas y de los problemas comunes que los atraviesan, que atraviesan esa institución. Diría Bauman también la importancia en esta etapa de la modernidad, que tiende, como vos decías, a individualizarnos, ¿no? De repoblar el espacio público, como este lugar que nos encuentra y que nos encuentra discutiendo, nos encuentra pensando en la dimensión de lo común. Entonces digo, esto me parece muy interesante que pueda suceder en las escuelas, donde también, digamos, aliviaríamos mucho, ¿no? Esta responsabilización y esta carga de la que muchas veces los docentes padecen, y que realmente es real. Y no solamente aliviaríamos, sino que también en esta posibilidad de trabajar y de pensar con otros, nos enriqueceríamos mucho, y los propios docentes se enriquecerían, y en este caso a mí me gusta pensar las escuelas también como un espacio de formación, ¿no? Donde el docente se sigue formando en este trabajo con colegas, en este trabajo con otros, y no solamente digo encontrarse en función de los temas o de los problemas que se presentan, sino también muchas veces pensarlos, indagarlos y demás, y estas problemáticas, estos desafíos se convierten en un importante motor también para la formación, ¿no? Entonces digo, esto me parece crucial, porque si no, digo, y tiene que ver con lo que decíamos antes de cómo Dubet caracteriza a las instituciones de hoy, que él dice, al no existir estas instituciones fuertes o sólidas que nos amparaban, que nos, de alguna manera nos protegían a quienes trabajamos en ellas, y hoy, si no el peso de la decisión, de la acción, de la legitimación, caen actores individuales. Entonces, por eso, ¿no? Después esa sobrecarga, esa sensación de impotencia que muchas veces reina en las escuelas cuando los docentes individualmente sienten que no pueden, que la misma realidad o las situaciones que tienen que enfrentar los superan. Y es cierto que muchas veces es difícil, que no es que ese docente no sirve como docente, o como decíamos en el seminario, a mí no me formaron para esto. Lo que ahí precisamente falta es
esto de posicionarse en el colectivo, en este caso en el colectivo institucional, y fortalecerse, ¿no? En el oficio, teniendo en cuenta no fortalecerse individualmente, sino desde lo colectivo, de lo que podemos pensar, producir y hacer con otros. Por otro lado, en el libro se coloca la cuestión de la enseñanza como oficio. Sí. En tanto, hace falta, digamos, explicitar algunos conocimientos de los docentes expertos que están tácitamente desarrollando su labor docente, y también colocar la importancia de revalidar o revalorizar aquellos que ya están escriturados, sin dar recetas, digamos, pero nos ayudaría mucho pensar algunos aportes que nos puedas dar didácticamente para pensar cómo hacer o cómo atender estas dos cuestiones, tanto de las cuestiones tácitas como las ya formalizadas. Sí, yo creo que así como decíamos al principio, o en una de las primeras preguntas, que es importante que la formación enseñe, digamos, o forme para apelar a los conocimientos formalizados y utilizarlos como herramientas para estos procesos, ¿no? de producción, de creación, de enseñanzas, podríamos decir. Es muy interesante, o a mí me parece que hay que poner en valor y revitalizar, como decías vos, esos saberes de oficio, esos saberes vinculados con el, precisamente, no con el hacer, sino con ese saber hacer, que muchas veces no se transmiten durante la formación, y que durante mucho tiempo el docente iba aprendiendo en la escuela a medida que enseñaba, con los años, ¿no? Hoy por hoy, dadas las complejidades de la enseñanza, las situaciones que el docente tiene que afrontar en cuanto empieza a enseñar y afrontar una clase, yo creo que es muy necesario asegurar la transmisión de estos saberes de oficio, como vos decías antes, como ocurría en los gremios o en los talleres del artesano, que se van transmitiendo de aquellos que saben hacerlo a quienes están atravesando o protagonizando un proceso de formación. Y estos saberes de oficio, que para mí son apasionantes, se transmiten por vías que no son las que comúnmente utilizamos para la transmisión de los conocimientos más formalizados. Estos saberes de oficio tienen que ver con los secretos, ¿no? Los trucos que hacen al oficio para el que estamos formando, ¿no? Todos aquellos saberes y conocimientos que por lo general no se explicitan, lo que se llamaría el conocimiento tácito que sostiene un oficio, y que sin embargo son saberes muy valiosos a la hora de saber y poder hacer algo, en nuestro caso enseñar. Entonces necesitamos asegurar ese pasaje de los saberes de oficio, que consiste precisamente en explicitar, primero en ponerlos en valor y en reconocer la importancia de estos saberes de oficio, y luego tener esta posibilidad de pasarlos, ¿no? de explicitarlos, aquello que para el que quizás sabe hacerlo parece obvio, para quien está en un proceso de formación puede tener una gran relevancia. Y es lo que hablábamos, digamos, para dar una pista o avanzar en este sentido, esta diferencia entre lo que se llama una instrucción muerta y una instrucción expresiva, ¿no? Esto de, en lugar de decir, bueno, esto se hace de esta manera, o ¿no? Todo lo que tiene que ver con un deber ser o con verbos impersonales, por ejemplo, poder contar historias acerca de que enseñó, puede compartir con quienes están formando, apelar al lenguaje, al uso de metáforas, anécdotas, quiero decir, hablar acerca de la enseñanza, contar historias, proponer algunas situaciones que tengan que ver con el uso de la imaginación, ¿no? Esto, bueno, en la literatura, en los procesos de creación literaria, uno pone en juego determinadas cuestiones, bueno, ¿qué pasa con la enseñanza? Entonces quiero decir, apelar a distintas maneras de poder recuperar y pasar estos saberes de oficio que tienen que ver con esto. Uno se imagina escenas
¿no? Esto de la abuela que cocinaba y que mientras va cocinando y mostrando cómo se hace, va diciendo algunos trucos acerca de, bueno, esto no sé, tenés que agregarle con la sal en el mismo momento el azúcar, porque si se le agrega, ¿no? Digo, esos detalles que quizás son decisivos, que parecen un detalle menor, pero que son decisivos acerca de luego el que lo tiene que hacer, lo va a producir. También uno puede pensar, por eso yo uso mucho la metáfora de la cocina, ¿no? Que sale de la receta muerta y que agrega todos estos componentes o ingredientes, quien está haciendo algo y habla y pasa los secretos y también puede contar historias acerca de lo que está haciendo y de cómo eso que está haciendo surgió o eso que esa persona descubrió mientras cocinaba y cómo, bueno, todo eso que insisto, el que lo sabe hacer parece obvio, para quien está atravesando un proceso de formación es muy importante. Entonces es interesante que acerquemos a los espacios de formación, ¿no? A quienes hayan, pero no solamente vivido mucho o enseñado mucho, sino aquellos que tengan una experiencia vivida que implica, de nuevo, el concepto de experiencia, no solamente haber vivido mucho, sino haber pensado y haber indagado en aquello que se hace, que todos esos saberes puedan ser compartidos, que puedan ser transmitidos, porque realmente tienen un valor muy importante y son muy potentes para quien está atravesando un proceso de formación. Este libro para mí a nosotros fue muy enriquecedor y queríamos saber en qué estás trabajando, si se puede saber algo de una futura poesía. Sí, en realidad voy a hacerles una primicia. Tengo en el horno, ya que estamos con la metáfora culinaria, tengo en el horno un libro que iba a ser un Artesanos 2, pero que parece que se va a llamar Enseñares, ¿no? Un poco dando cuenta de estas maneras, de esta creación de formas o maneras de enseñar, que en realidad lo que produce son no enseñanzas, sino enseñares, y también jugando con la idea de que enseñar es enseñar, digo, un poco el juego de palabras, una referencia a esto. Pero ahí me propongo indagar, o mejor dicho, por eso eran los artesanos, profundizar en todas estas cuestiones que hacen a, bueno, cómo nosotros los docentes tenemos que, para enseñar hoy, que ser creadores, productores de formas, de maneras de enseñar. Entonces, avanzar un poquito más, algo está en los artesanos ya hecho, acerca de, bueno, cómo enseñamos o cómo formamos a los docentes para que no sean aplicadores o reproductores, ¿no? Cómo cambiamos esta lógica de la aplicación, como digo yo, tan incrustada en la formación, y cómo formamos docentes que puedan que puedan crear, que puedan imaginar, que puedan actuar en situaciones de desconcierto, que puedan aprender de los demás en situaciones de proximidad. Y ahí me sirvió mucho también indagar por otros campos artísticos, el campo literario, el campo de la plástica, de la música, y ver cómo se forman aquellos que ya están directamente asociados con la creación, porque en general cuando se forma un artista, digo, no el maestro, pero porque digo, no se ha formado con estas lógicas, pero sí en el campo artístico, en general se piensa en la enseñanza o en la formación de creadores, ¿no? De gente. Digo, bueno, ¿cómo es esa formación? ¿Qué ocurre en esos espacios? Y por ejemplo, les cuento como adelanto, porque sí, seguirá en los próximos capítulos. Y por ejemplo, uno piensa que la creación, ¿no? Hay un mito que es que, bueno, que nos va a venir de un momento de inspiración, que nos va a venir del cielo. Y así como llegan los artesanos, hay referentes, ¿no? Para crear. Y por ejemplo, hay escritores que remiten a que ellos empezaron su proceso creativo al principio imitando a los grandes. Y entonces, ¿no? Por ahí seguían algo que los impactaba de los grandes, en este caso, de los grandes escritores.
Yo acá digo, bueno, ¿cuáles son los grandes pedagogos de quienes podamos quizás tomar algo para empezar a crear lo propio o para inspirarnos en la producción de lo propio? Digo, pero es esto, ¿no? Estos procesos no se dan nunca en el aire. También podemos aprender asociando, en algunos casos imitando. Digo, todo esto como forma parte de un proceso creativo que no es que se tiene o que no se tiene, que él sí, ¿no? Y él no, que se forma. Lo que pasa es que hay que ver, bueno, cómo generamos precisamente esas condiciones y qué hacemos en las instancias y en los espacios de formación para que luego los docentes puedan y sepan enseñar desde esta dimensión más innovadora, más creativa, más artesanal de la enseñanza. Así que bueno, vamos más o menos por esos senderos. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho por el espacio Bueno, brindado y muy enriquecedor también el seminario. Bueno, me alegro mucho y la verdad que yo también porque se producen interesantes intercambios, discusiones en torno a estos temas, ¿no? Que da no solamente para compartir, sino también para seguir explorando y eso también es enriquecedor para mí y para todos. Así que muchas gracias. Gracias.